vuestro nombre, vale, que se está grabando, pues si apuntáis en el chat vuestro nombre, ya sabemos después el orden en el que irán las preguntas. Podéis poner la pregunta o podéis poner simplemente vuestro nombre y entonces cuando os toque, has puesto Fabiana, pues Fabiana le toca, quita su silencio y hace su pregunta, ¿vale? No tenemos mucho rato, pero así podemos hacer el máximo número de preguntas que tengáis o dudas que os queden, ¿no? Así que bueno, os voy a contar un poquito. Yo me llamo Pilar, Pilar Gómez Ulla, soy psicóloga, soy terapeuta familiar y a mí me trajo a esto de la perinatalidad el duelo, la muerte de los hijos, en este caso de los míos propios, ¿no? De algunos de mis hijos que murieron en etapa perinatal. Y así fue como yo empecé a buscar algo para entender mi propia historia y la de otras mujeres. Y me quedé enganchada en esto de aprender de lo perinatal. Y entonces fui alumna del instituto y ahora estoy pues como docente en la parte de duelo y coordinando algunas formaciones. Entonces, en primer lugar, yo quería contaros mi propio entusiasmo con la formación, ¿no? Os voy a hablar de mi formación favorita, que no es solo herramientas, ¿no?, de psicoterapia perinatal, sino lo que sería el proceso formativo, ¿no?, que estamos creando en el Instituto Europeo, que por una parte sería el primer año, Fundamentos en Salud Mental Perinatal, que muchas de vosotras habréis hecho, que nos da como una visión ecosistémica y desde lo perinatal, ¿no? Del mundo, del desarrollo del bebé, de la diada, de esta etapa de la vida y de cómo esto influye en el resto de la vida. Para eso es necesario hacer este primer año, Fundamentos, ¿no? Que es un curso, las que lo habéis hecho lo sabéis, como muy, con mucho contenido, pero también con mucho espacio para, diríamos, la práctica reflexiva, ¿no? Para entenderme yo a mí misma como persona, como hija que fui, como madre si lo soy y como profesional que trabaja con personas, ¿no? Y tiene un montón de tareas que van en esta línea de lo reflexivo. Hay otras que habréis hecho un primer año de psiquiatría perinatal, ¿no? Que es una formación también que da como este primer marco. Entonces, herramientas de psicoterapia perinatal, que es la formación de la que os quiero hablar hoy, sería como un segundo año. Tenemos ya el marco y nos vamos a meter como algunas herramientas para hacer psicoterapia con una mirada ecosistémica y perinatal. Esto no deja de ser una osadía, una especie de locura, de aventura que estamos creando de alguna manera, ¿no? Porque no existe, diríamos, todo un cuerpo teórico de muchísimos años de psicoterapia perinatal, sino que de alguna manera vamos poniendo piezas para crear una formación que os permita manejaros en el terreno de lo perinatal con algunas herramientas concretas. Ya tenéis una primera mirada que habréis, diríamos, creado, ¿no? En fundamentos o en psiquiatría perinatal y ahora vamos a las herramientas. ¿Qué no es este segundo año? Pues no es una formación reglada como psicoterapeuta, ¿no? Igual que si tú eres psicóloga, eres psiquiatra, eres enfermera, eres matrona, educadora, tú tienes unos conocimientos que te ha dado esa formación y desde ahí tú incorporas la mirada perinatal, pues aquí lo mismo. Muchas de nosotras hemos aprendido psicoterapia en distintas escuelas y de hecho veréis que en la formación, ya lo habréis visto y más en herramientas de psicoterapia, tenemos una mirada bastante ecléctica. Hay profes que vienen de lo psicodinámico, hay profes que vienen de lo sistémico. Yo, por ejemplo, soy de la escuela de terapia breve, soy de la escuela sistémica y de terapia breve centrada en soluciones. Entonces, desde esa forma de hacer terapia, a mí lo que es lo perinatal y esta formación en concreto me aporta como unas gafas, como una serie de herramientas, una mirada, diríamos, otro mapa que se me superpone. Y eso es importante. Entonces, las que ya venís haciendo psicoterapia desde otras escuelas, esto os aporta una mirada diferente y que aporta, diríamos, complejidad y a la vez concreción, cositas diferentes que hacer, cosas que antes no veías, ¿no? Yo me di cuenta que yo, que soy sistémica y que he trabajado muchísimo como terapeuta familiar, había como un punto ciego grandísimo de los primeros 2 años de la vida del bebé, de todo lo que era la concepción, el embarazo, lo que es bastante alucinante, ¿no? Para un terapeuta familiar, pero así es en muchas de las escuelas en las que nos hemos formado, ¿no? Si venís del mundo del trauma, si venís de haber hecho, pues eso, de ser psiquiatras, ¿no? O si tenéis otra profesión. ¿Por qué para otra profesión puede ser interesante hacer herramientas de psicoterapia perinatal?
Bueno, pues que si trabajas con personas y especialmente con personas en etapa perinatal, madres, bebés, niños, familias, pero también en otras profesiones, esta mirada perinatal te puede dar muchas herramientas concretas que te sean muy útiles. De hecho, Cristina, que es la exalumna que luego os contará algo, veréis que no es psicóloga ni psiquiatra. Es como una visión, diríamos, transversal, ¿no? Que podemos aplicar desde distintos lugares. Y yo diría que además la psicoterapia perinatal no es solo para la etapa perinatal. Este es otro descubrimiento que muchas de nosotras hemos hecho, ¿no? Tú trabajas con adolescentes y te empiezas a dar cuenta de que hay un montón de cosas que están ocurriendo ahí que tener una mirada perinatal te ayuda a comprender y te ayuda a trabajar con ellos. No te digo nada si trabajas con pareja, con familia, con momentos del ciclo vital donde esto va a estar presente o ha estado presente y ha dejado una huella, ¿no? Entonces, una formación que sigue siendo, como las que ya hemos tenido, ecosistémica. ¿Qué significa ecosistémica? Para las que a lo mejor habéis llegado aquí sin haber hecho ninguno de estos dos cursos. Ecosistémica significa, como dice Ivone, que puedo ver el árbol y el bosque. Veo a la persona que tengo delante, veo la situación que me traen a consulta o con la que estoy trabajando, pero veo también todo el contexto, el entorno en el que esto está ocurriendo, que es la familia, que es el mundo laboral, que es el barrio en el que viven, que es el, el país en el que viven, la cultura en la que están inmersos, el sistema sanitario que les acompaña, que a veces les daña, que a veces, como todos los sistemas, ¿no? En los que estamos inmersos. Eso significa ecosistémico. Y perinatal desde el bebé, desde la mirada del bebé, del que no puede decirnos todavía qué le está ocurriendo y que por lo tanto tenemos que hacer un esfuerzo especial y tenemos que construirnos esta mirada especial, ¿no? Esto sería un poco el marco. ¿Por qué esta formación está montada así, como en 2 años? Porque necesitamos primero comprender lo perinatal para luego meternos a cositas que hacer. Y ahora iríamos un poco al formato de esta formación, herramientas en psicoterapia perinatal. ¿Cómo es el formato? Pues tiene varias partes. La primera sería los propios seminarios. Son 9 seminarios que van a estar entre febrero y diciembre, uno al mes, excepto julio y agosto. Los hacemos coincidir este parón con las vacaciones aquí en España y en otros países europeos. Entonces tenemos desde febrero hasta diciembre, excepto julio y agosto, un seminario al mes. Es un seminario que dura 5 horas, horario de Madrid de 9:30 a 2:30, o sea, la mañana, lo que sería la mañana, para las que estáis en el otro lado del mundo, sé que os coinciden otras horas. Entonces, en estos seminarios tenemos clases bastante prácticas. Normalmente hay en cada seminario 2 profes que nos van a traer herramientas de psicoterapia perinatal para los temas que vamos tratando, ¿no? Que son embarazo, psicoterapia en embarazo, psicoterapia en duelo perinatal, psicoterapia con padres, psicoterapia en trauma perinatal, psicoterapia grupal, psicoterapia en posparto, psicoterapia perinatal con familia y pareja, en reproducción asistida y el último seminario para el cuidado y el trabajo de la psicoterapeuta. Entonces, tenemos estos seminarios. ¿Cómo los puedo hacer? Puedes venir en presencial. Nos encanta, eso es una fiesta. Estamos aquí en Madrid en Espacio Ronda y puedes venir presencial. Puedes hacerlo en streaming, o sea, estar conectada mientras lo estamos haciendo desde tu casa o desde donde sea y puedes hacer pues, preguntas a través del chat y estamos ahí conectadas on time. Pero también la puedes hacer en diferido. Y si la haces tanto presencial como en streaming, tú puedes ver después las clases en diferido. Entras en tu aula y tienes ahí las clases, tienes las presentaciones de las profes, todos los materiales, excepto el vídeo, todo lo demás se puede descargar. Vale. El seminario, si habéis hecho otras formaciones, este diríamos que tiene una característica de ser un poco más práctico si cabe, ¿no? A veces hacemos como ejercicios en vivo allí, ¿no? Las que estamos allí, incluso las que estáis desde casa, vamos a pensar sobre este caso, vamos a dialogar sobre esta situación en concreto o sobre esta herramienta de trabajo, ¿vale? Pero luego, además de los seminarios, tenemos otra parte muy importante que sería la tarea de cada seminario. La tarea os la va a explicar un poquito más Lola cómo trabajamos en esto, pero es una tarea que se hace en grupo y siempre con el mismo grupo. Al inicio de la formación os asignamos un grupo, intentando que ese grupo además tenga un uso horario similar al vuestro, es decir, que si vives en Argentina no te va a tocar con una española, para que podáis coordinaros mejor. Entonces, el grupo hace una tarea que diríamos de supervisión horizontal o de covisión, ¿no? Para
trabajar un caso. Y aquí, esto que parece, bueno, puede parecer algo menor con respecto a las clases del seminario, a mí me parece casi que es lo más importante de esta formación. Porque es muy peculiar, porque en otras formaciones no lo tienes y porque es como el inicio, la semilla de lo que vais a necesitar en vuestra vida profesional sí o sí. Necesitas equipo, necesitas sostenerte con otra gente, necesitas incorporar visiones distintas a la tuya y a ser posible de gente distinta a ti. A veces una psiquiatra, una psicóloga, una pediatra. A veces simplemente personas que trabajamos desde escuelas psicoterapéuticas diferentes. Entonces, este es un ensayo para luego en la vida, bueno, y de hecho, muchas de las alumnas que hemos ido pasando por esta formación, hemos seguido haciendo esta experiencia después por nuestra cuenta, ¿no? Seguimos juntándonos, seguimos haciendo supervisión o covisión de casos, etcétera. Cositas prácticas antes de darle la palabra a Lola. ¿Por qué hay que hacer esta formación habiendo hecho fundamentos o psiquiatría perinatal? ¿O por qué la puedes hacer a la vez si quieres, ¿no? A la vez que fundamentos. Bueno, os decía antes que necesitamos un mapa y es verdad que en el año primero que está pensado para que sea el primero, que sería el de fundamentos en salud mental perinatal, hay una intensidad no solamente de contenido, sino también de vivencia, porque hay muchas tareas que te requieren una práctica reflexiva, una reflexión vivencial y que muchas veces también compartimos en los foros, en el aula, lees las de otra compañera, o sea, es de una intensidad importante. Entonces, eso está previsto para el primer año y una vez que tú como que sales de ese calor inicial que te revuelve entera, en herramientas vienes como un poco más asentada. ¿Puedes hacerlas las dos a la vez? Sí, de hecho hay bastantes personas que las han hecho. Si tienes tiempo y ganas de meterte a fondo, lo puedes hacer, porque de hecho estas son menos seminarios y la tarea, como os decía, es una tarea por cada seminario y es grupal, entonces lleva poco tiempo. En realidad es poneros de acuerdo y echar un par de horas o una hora y pico juntas y luego acabar de redactarlo. Y ya se acabó. De hecho, recomiendo que las hagáis entre seminario y seminario. Pasa un seminario, hacemos la tarea juntas, el mes que viene otro seminario, hacemos la tarea juntas para no acumular. Más cositas prácticas. También con psiquiatría, o sea, podéis hacer las dos a la vez con psiquiatría. Y luego, para obtener el certificado, sí que necesitas primero tener tu certificado de fundamentos o de psiquiatría, haber terminado tus tareas, haber entregado lo que tienes que hacer o el examen en psiquiatría, y luego ya puedo acceder al certificado de herramientas de psicoterapia perinatal, porque entendemos que es como un segundo nivel. Más cositas prácticas. ¿Cuándo me apunto? Pues ya, cuando quieras. Si es antes del 11 de febrero, se mantienen los precios del año pasado, es como una ofertilla que hay. Y si no, el final del plazo sería hasta el 5 de marzo. ¿Por qué hasta el 5 de marzo? Porque necesitamos que ya estéis asignadas a un grupo. Vais a hacer el primer seminario para que podáis hacer vuestra tarea del primer seminario, que el primer seminario es en febrero, para que podáis hacer vuestra tarea del primer seminario antes del siguiente seminario, que sería mediados de marzo. ¿Vale? Y la última pregunta que, así de cositas prácticas, que me gustaría contaros, que seguramente alguna pregunta es, ¿puedo hacer seminarios sueltos de esta formación? Sí, puedes hacer seminarios sueltos. Yo creo que es mucho más interesante hacer los 9 seminarios, porque de alguna manera tienen un hilo conductor y hay cosas que no vamos a estar repitiendo en todos los seminarios y que pueden ser interesantes en psicoterapia perinatal. Entonces, a mí me parece que no es una formación súper cargante a nivel de contenidos ni de tiempos y que merece la pena hacerla junta. Además, es la única forma de obtener el certificado, porque si haces un seminario suelto no tienes grupo de trabajo, simplemente ves las clases del seminario y puedes entrar en el foro y preguntar y tal, pero no tienes grupo de trabajo para hacer tu tarea. Y para la certificación de herramientas en psicoterapia perinatal, tienes que haber hecho los 9 seminarios en el año y todas las tareas grupales. Yo creo que esto es un poquito lo que os quería contar, así que si os parece, le voy a dar la palabra a Lola, os la presento. Ella, si quiere, se puede presentar un poquito más, es psicóloga, está en Madrid y junto con María Paula Cabana, que no puede estar hoy aquí, María Paula está en Argentina, es psicóloga también, y hacen un equipazo que van a daros un poco el feedback de las tareas grupales y acompañaros en el aula, además de gestionar todo el tema de los grupos y tal. Así que si quieres, Lola,
quitas el silencio y Bueno, por aquí. Hola, buenas tardes a todas, buenos días, bueno, no sé en qué uso horario estáis, pero bienvenidas. Gracias, Pilar, por la presentación. ¿No? Yo creo que siempre que hablamos de esta formación en perinatal nos entra como la emoción, ¿no? De cada edición de volver a meternos de lleno en esto, ¿no? Y como dice Pilar, aquí cada una pues llega a esta formación desde un lugar, ¿no? Yo, por ejemplo, empecé aquí porque trabajaba en un servicio de atención a familia e infancia, todavía ni siquiera había iniciado nada de mi propia maternidad y necesitaba un poco pues tener una visión amplia de la etapa perinatal para acompañar a familias, ¿no? Hace ya un montón de años. Y luego ya me sirvió mi propia experiencia de maternidad, que bueno, ya si os apuntáis, pues conoceréis un poco también. Pilar, hay una pregunta por ahí, no sé si que las vamos anotando y luego las respondemos al final, ¿no? Porque en el foro hay una pregunta. ¿Vale? Bueno, entonces, bueno, yo eso, efectivamente, tal como ha dicho Pilar, soy una de las coordinadoras del aula virtual. También seré docente en el seminario de herramientas de psicoterapia en reproducción asistida. Y junto con María Paula, pues seremos un poco las que os daremos la bienvenida, ¿no? De arranque, os mandaremos un mail para a aquellas alumnas que os hayáis matriculado, daros la bienvenida, invitaros a un grupo de WhatsApp. Aquí vais a tener como dos lugares de encuentro, ¿no? Aparte de las clases presenciales, pues va a haber un grupo de WhatsApp y el aula virtual, ¿no? Que es donde María Paula y yo estaremos pues como acompañándoos, generando espacios de red, ¿no? Y efectivamente es donde se compartirán recursos, donde compartiréis la tarea. em, y básicamente nuestra función va a ser estar ahí para cualquier cosa que necesitéis. La incorporación, haremos la conformación de los grupos, teniendo en cuenta este especial cuidado, ¿no? De que coincidáis en usos horarios. Si, por ejemplo, hay mm, tres personas que están en el norte de España, tratar de que estéis cerquita, porque creemos que las redes profesionales son importantes, ¿no? Cuidaremos un poco, o en la misma ciudad tratando de que estéis ahí. Disculpadme un segundito, que la perinatalidad, bueno, es la hora de baño, cenas, igual escucháis a mis peques por ahí. Están con el papá, pero igual lo escucháis. Entonces, bueno, estaremos ahí un poco cuidando la conformación de grupos. Como habéis visto, el primer seminario empieza el 13 de enero, pero hasta el 5 de marzo se irán incorporando compañeras, por lo tanto los grupos de empezarán a febrero, funcionar. Lola, de febrero, no de enero. Ah, sí, perdón, de febrero. Em, el 13 de febrero empezará el primer seminario y durante ese mes, aunque vayamos haciendo los grupos, iremos añadiendo a cada grupo las alumnas que se vayan incorporando. Eso un poco como a nivel práctico de qué, ¿no? Que cómo se configura un poco los espacios de encuentro y un poco qué funciones tenemos las coordinadoras. Estar acompañando, conformar los grupos, resolver las dudas y luego haceros devolución de la tarea que hagáis en conjunto. ¿Qué me parece a mí interesante de esta formación, ¿no? Como decía Pilar, pues todavía la perinatalidad está en construcción, ¿no? Yo creo que cuando asistimos a las clases, todas las docentes, las participantes, estamos como buscando herramientas para algo que ya lleva un tiempo, pero que resulta nuevo, ¿no? Y cada vez tenemos más retos, bueno, porque, por ejemplo, hay más conciencia de lo que es la violencia obstétrica, o, por ejemplo, ahora mismo, ¿no? En mi campo, que es la reproducción asistida, pues aparecen novedades prácticamente todos los años, con lo cual, ¿no? Hay cosas a las que nos vamos a enfrentar como terapeutas, pues que tenemos que ir construyendo entre todas, ¿no? Y muchas veces los espacios de los seminarios son espacios, yo creo que de construcción conjunta entre todas de lo que nos vamos encontrando y cómo vamos generando herramientas de acompañamiento ¿no? a personas que acuden a nosotras y también lo interesante que decía Pilar es que nos sumamos gente de muy distintos perfiles, ¿no? Desde gente que a lo mejor no es terapeuta, pero que, pues yo qué sé, pues viene del ámbito sanitario, de cualquier cosa y le interesa, o alguna mamá que está interesada y viene, ¿no? Entonces, esa intervisión, ¿no? De sumar todas las experiencias es muy rico. Los trabajos grupales.
fijaros que en Fundamento hay mucha carga de trabajo, ¿no? De reflexión individual y casi todas las alumnas cuando tienen que hacer el trabajo grupal siempre dicen, jo, es que estar en grupo es como, vale, en Fundamentos he hecho todo el trabajo individual de revisión, pero ahora encontrarme desde ahí con las compañeras, compartir, ¿no? Los casos, ver cómo lo afronta cada una, ver, ¿no? Cómo nos aportamos entre nosotras siempre es súper enriquecedor, ¿no? Y nosotras en el aula dando el feedback. Al final se genera pues una red bastante potente. Y no solo en el aula, sino que luego nos la llevamos, ¿no? Los grupos se quedan hechos, el grupo de WhatsApp grande donde estáis todas se queda hecho y eso al final no deja de ser pues una fuente de acompañamiento, ¿no? Que nosotras también pues necesitamos. Entonces, básicamente, yo creo que esto es un poco lo que me gustaría transmitiros, con muchas ganas ya de empezar a recibiros y de veros y espero pues que lo podamos disfrutar como cada curso y cada edición. No sé si tenéis alguna duda, pero quedamos un poco eso, ¿no? Nosotras vamos a ser un poco la cara del día a día, del aula, de las dudas, de pues eso. Así que encantadísima y con muchas ganas ya de que empecemos ya esa tarea. Y queda a disposición. Pilar, no sé si ahora pasa a Cristina a hablar. No la veo a Cristina, no sé si Sí, ha llegado. está por ahí, ahora saldrá. Le damos paso. Vale, voy a resolver un par de dudas que ya veo aquí, Venga, como que son de cosas que ya hemos comentado, igual no las dale, expliqué bien, y si ves tú, Lola, me ayuda si algo no, ves que no dale. queda. Decíamos, se trabaja en grupo las tareas. El seminario tú lo puedes ver en diferido, Ujú. como decíamos, pero es verdad que te conviene verlo antes del siguiente, porque así ves el seminario y después la tarea, que suele ser hablar sobre un caso del tema de ese seminario y compartirlo juntas en grupo, eso vosotras queráis. Sois un grupo de 5, imagínate. Pues hacéis vuestro grupete y decís, oye, ¿qué día podemos? Pues tal día hablamos del caso. ¿Quién pone caso? Pues yo traigo un caso, tú traes otro. ¿Cuál elegimos? Y lo hacéis como vosotras queráis y cuando vosotras queráis. Mm, No lleva mucho tiempo, porque decían, ¿cuántos mm, tiempos o con qué frecuencia tiene que haber reuniones grupales? La mayoría de mm, grupos, por lo que sabemos, se reunían una vez por cada mm, seminario. sí, Comentan los grupos vía mail o vía WhatsApp los mm, casos, eligen uno y se reúnen para dialogar sobre ese mm, grupo una vez por cada seminario. mm, Pero bueno, como eh, Marina pregunta, mira, ¿se puede tomar solo el módulo de herramientas? ¿Solo esta formación de herramientas? No, como ya he dicho, es un segundo año. Entonces tienes que haber hecho o fundamentos en salud mental perinatal o psiquiatría o hacer ambas a la vez. Puedes hacer el primer año y el segundo a la vez. Es un... Bueno, hay gente que se anima y lo ha hecho y está contenta, pero vamos. Entonces, yo creo que esas son las dudas que habría. Hay una que pregunta acerca del pago. Claro, no es como en fundamentos que hay bloques, sino que es una formación de 9 seminarios. En cuanto a si se puede pagar los 9 seminarios, pero hacerlo mes a mes, creo que sería mejor que escribierais, a no ser que Paloma, que puede que esté por ahí, lo sepa, porque yo esto no lo tengo claro. mm. Vamos a pasar a darle la Vale. palabra a Cristina. A Pilar, Cristina le pedí que viniera porque Pilar, esa... Sí, Pilar, Lola, perdón. sí, sí, un segundo. Con el tema de los tiempos y los casos y demás, yo sí que quiero, porque hay gente que nos pregunta, ¿no? ¿Va a llevar mucha carga de trabajo? Realmente fijaros que es presentar un caso, ¿no? Y entre las compañeras daros el feedback. Aquí lo que se pide no es esto es importante porque a veces pensamos que tenemos que hacer como una supervisión del caso. No, no, no. O sea, como muy didáctica, muy académica. No. Se trata más bien de qué os moviliza el caso, em, qué dificultades os genera, ¿no? Es como, frente a este caso, ¿qué me pasa a mí? ¿Qué dificultades encuentro? ¿Con qué resuena de mi historia? Y entre todas, ¿qué creéis que nos puede ayudar a avanzar, a acompañar mejor? No es como una covisión, una intervisión, pero desde un sitio tranquilo, ¿no? De aportar desde donde cada una está. Entonces, incluso hay compañeras que han dicho, wow, es que me ha resultado mucho más menos de carga de trabajo, herramientas que fundamentos por eso, porque se propone un caso y hay grupos que dicen, bueno, y si no tenemos ningún caso, pues se puede presentar una experiencia de alguna persona conocida, incluso pues de algún caso de alguna película donde aparezca pues alguna cosa, una mujer embarazada que tiene una depresión postparto, es decir, que realmente es bastante fácil
de llevar, porque se trata más de tener como una especie de grupito de supervisión que una vez al mes os vais a reunir para mirar un caso juntas y repensar sobre ese caso, ¿vale? Entonces, tranquilizar en ese sentido porque pues, al final suele ser bastante llevadero y, y bueno, y cómodo en ese sentido. Bueno, simplemente por apostillar un poco esto, ¿vale? Ya dejo a Cristina, Pilar. Gracias, Lola. Pues mira, os decía que Cristina ha sido alumna, además muy recientemente, con lo cual lo tiene súper fresco. Y a mí me apetecía preguntarle si quiere contar un poquitín sobre su experiencia o qué es lo que a ella la motivó a hacer esta formación, porque Cristina es diríamos, de profesión original pediatra. Así que bueno, Cris, si quieres, quítate el silencio y nos cuentas un poquito. Gracias, Pilar. Bueno, pues hola a todas. Yo soy Cristina, eso de profesión suelo decir profesión remunerada pediatra, porque además soy mamá de cuatro soles. El segundo nació por negrado a las 14 semanas. Bueno, interrumpimos por una malformación limitante para la vida y ahí fue cuando oí hablar del instituto, pero no me animé a matricularme aún. Y fue con el parto de nuestro cuarto hijo, que después de dos cesáreas fue un parto vaginal sin epidural ni nada, porque no dio tiempo, como que me hizo un clic y me apunté directamente al seminario de parto fisiológico, ¿no? Y desde entonces reconozco que estoy un poco enganchada a estas formaciones. Fundamentos, la verdad, que me abrió, bueno, además lo estaba haciendo todo como en puerperio, con lo cual sí sigo todavía ahí con ese feeling o esa forma de vivir las cosas. Y la verdad que terminé fundamentos y vi que en herramientas, como siendo un segundo escalón, especificaba que estaba dirigido pues no solo a psicólogas, sino también a otras profesiones sanitarias. Y con un poco de vergüencita me apunté porque pensaba que tampoco iba a pintar yo mucho ahí. Y la verdad que ha sido súper enriquecedor. Por una parte, aunque se llame herramientas, yo creo que profundiza también en ciertos aspectos que no es puramente herramientas, sino eso, como que profundiza un poquito más en cada uno de los seminarios. De hecho, hay como seminarios que van un poco de la mano, ¿no? Son los jueves fundamentos y el viernes herramientas. Y hay muchos pues eso, el seminario de duelo perinatal con el de herramientas de duelo, bueno, que van un poco de la mano y que complementan. Y es que tampoco quiero hacer spoiler, pero bueno, hay como más visión como de casos concretos, o sea, como más desde lo concreto y más desde la vivencia concreta. Y claro, a mí como pediatra, que además tenemos como muy poquito tiempo para ver a los pacientes y vas como muy a lo biomédico, siempre he sentido que faltaba parte de tiempo como herramientas para acompañar todo eso demás que hay alrededor del bebé. Hay una cosa que me encanta y que me engancha a estas formaciones, que es lo que ha dicho antes Pilar, de poner al bebé en el centro, ¿no? Y desde ahí como construir esas capas de cebolla em, que se interrelacionan y que al final pues se mueven unas a otras, llega un bebé a una familia y todo se mueve. Y para que ese bebé esté bien, pues necesitamos que todo funcione un poquito acorde. Entonces me parece especialmente enriquecedor que se acojan otras profesiones también sanitarias de los que estamos alrededor del cuidado del bebé, porque nos da visión a los que no somos psicólogos, tanto de cuándo derivar, o sea, como tener un poco más orientación de cuándo es necesario derivar o no, hasta dónde podemos acompañar, hasta dónde no. Y luego también qué esperar de pues, esa familia que derivamos, qué esperar del proceso psicoterapéutico, que como no somos terapeutas, pues no sabemos muchas veces cómo, ¿no? cómo funciona o qué se puede esperar y demás.
Y luego en el grupo de WhatsApp, me imagino que estaréis muchas, de la formación de fundamentos de este último año, que como os he dicho, soy un poco adicta ya al tema perinatal y me rematriculé de fundamentos porque me dio la sensación, cursando herramientas, como que no me habían quedado claras y con mi puerperio, neurona puerperal, pues no se me habían quedado ciertas cosas. Y muchas preguntáis por el tema de las tareas, que yo misma fundamentos, además eso, pues con 3 niños, el pequeño bebé, o sea, las tareas tardé, o sea, iba como al límite, de hecho yo creo que las entregué un día antes de que finalizara el plazo, también porque son tareas como a mí me resultaron densas en el sentido de que es revisarte tú mucho, muchas cosas, se te remueven cosas, vuelves a ellas, bueno. Y en cambio en herramientas es como muy ligero porque estás acompañada. Además, me parece muy bonito como el símil también ¿no? de cuando un bebé o una diada están solos y cuando están acompañados es que es mucho más ligero estar acompañado. Y el grupito de trabajo me ha parecido una maravilla. Muchos de los casos al final los llevaba yo porque claro, como lo que se trabaja es cuáles son tus dificultades con el caso, qué te despierta a ti, qué te mueve. Yo, como no tengo herramientas, aunque yo he hecho mi terapia y sigo en terapia por mil cosas, y esa terapia me ha dado ciertas herramientas, pero yo de formación no, o sea, los médicos no tenemos una formación en tema psicológico, entonces tampoco tenemos herramientas para acompañar un poco desde ahí. Y bueno, a mí en concreto me ha enriquecido mucho y sé por mis compañeras que mi presencia pues también ha aportado mi granito de arena, aunque solo sea verlo desde otro, ¿no? Como desde otro ángulo. Iba a decir otra cosa y se me ha olvidado. Mm. Cris, igual te pregunto yo algo que preguntan aquí. Yo he dicho como que primero habría que hacer fundamentos, o sea, de hecho es condición imprescindible para hacer esta formación, haber hecho la de fundamentos o la de psiquiatría, pero hay alguna que insiste en preguntar esto a ti, ¿por qué te parece importante? ¿O qué te parece que te aporta la de fundamentos para hacerla? ¿Por qué proponemos esto así? ¿Por qué hay un primer año? Eh, claro, bueno, yo hablo de mi caso, que como os he dicho eso, siendo pediatra vengo como muy desde lo biomédico. Y de hecho hay cierto, ¿cómo digo? A ver, es que es como un cambio de paradigma. A mí al principio como que me costó encajar como ciertos esquemas. Al final se me ha cambiado el esquema. Yo creo o sea, que para llegar a herramientas, al menos haber hecho el seminario correspondiente al de herramientas previamente, porque te sienta unas bases eh, o te permite una mirada que al menos yo no tenía. Y en concreto las tareas de fundamentos van un poco por ahí, yo creo. O sea que al final a veces tenemos ciertos esquemas en la cabeza por nuestras propias vivencias o experiencias, no vivencias, pero experiencia profesional. Eh, mm, bueno, no sé si he contestado. Sí, llegar directamente a herramientas a mí no hubiera entendido, yo creo, muchas cosas. Mm. Gracias, Cristina. Pues vamos a abrir un ratito más para las preguntas. Hay algunas que ya las vamos contestando que son como muy concretas, pero si alguna queréis hacer alguna pregunta que se os escuche, pues también fenomenal. Está contestando por ahí Paloma a un tema que surge de qué pasa con la gente o qué experiencia tiene, ¿no? La gente, me parece interesante hablarlo, que se apunta como oyente a algún seminario suelto. La verdad es que hay bastante experiencia de gente que se apunta a un seminario porque a lo mejor le interesa ese tema en concreto, pues la reproducción asistida, psicoterapia en reproducción asistida o psicoterapia en duelo. Y no es raro que luego se apunten al año siguiente a toda la formación. Porque realmente ya no es solo porque te interese el certificado, que a muchas de nosotras puede interesarnos más o menos, sino porque las tareas aportan bastante también, ese grupito, ¿no? De diálogo. Entonces, si puedes, que no es mucho más tiempo en realidad, como decíamos, ¿no? Lo que más tiempo lleva es ver el seminario entero, que son las 5 horas por seminario, y revisar luego algo, a lo mejor que quieres ver alguna bibliografía o que te apetece echarte un vistazo a la presentación. La tarea no lleva mucho tiempo. Pero vamos, está esa posibilidad, está la posibilidad de hacer seminarios sueltos y sin tareas y sin certificado.
¿Alguien quiere hacer así alguna pregunta en voz alta? Que veáis que a lo mejor no ha sido contestada o que os interesa comentar en alto. Venga, Fernanda, quítate el micro y el silencio y lo haces en alto. A ver cuál es tu Ahí, duda. hola. Hola. Buenas. ¿Qué tal? Yo estoy terminando las tareas de fundamentos, aprovechando mis vacaciones de verano. Así que bueno, nada, un gusto saludarlas a todas. No, ¿Dónde la estás? verdad, estoy en Argentina, en Entre Ríos. Y lo que preguntaba era si era recomendable estar actualmente trabajando en clínica para poder hacer la formación, por lo que comentabas de llevar o de traer casos al grupo, ¿no? En días, formo matronas, pero me está dando como el gusanillo ahí de probar, ¿no? De trabajar con familias o con mamás. Entonces, bueno, esa era mi pregunta en concreto. Gracias. Yo creo que Lola comentaba algo de eso antes, pero a mí me parece que es súper enriquecedor esto de la diversidad. Tú ahora estás formando a matronas, tú tienes una experiencia como hija, como madre, como amiga en tu barrio, tú vives en un lugar concreto. Entonces, no pasa nada si tú no traes un caso en este seminario o en el otro o en ningún seminario. O traes un caso que no es de psicoterapia, de una situación de psicoterapia, sino esta persona a la que yo estoy acompañando le pasa esto, porque lo rico ahí es el diálogo del grupo, no resolver, no llegar a la herramienta perfecta, no decir cómo sería la forma maravillosa de intervenir, sino dialogar entre nosotras y aportarnos. Al menos eso es lo que dicen las alumnas en la revisión. Entonces, me parece como que es súper enriquecedor. Eso es lo que se me estaba olvidando decir, que he dicho que yo aporté varios casos. Yo no estoy ahora ejerciendo porque estoy replanteándome la vida. Y alguno de los seminarios no teníamos caso ninguna, pues o porque, bueno, el de grupos sí que justo una compañera tenía grupos, pero ahora no me acuerdo cuál fue, que no teníamos caso. Y al final, pues lo que ha dicho Lola también, incluso de personajes de películas, o sea, al final es una hora de diálogo entre todas, como, sí, planteándonos las dudas o lo que nos mueve de ese tema en concreto. O sea, que no hace falta. Sí, sí, yo quisiera aportar el tema de los casos que a veces como que preocupa. Fijaros que es más como una especie, yo lo diría así, como una especie de entrenamiento en pensar a través de las gafas de la mirada perinatal. Es como un entrenamiento en mirar, ¿no? Lugares de cada situación, ¿no? A lo mejor no hay un caso clínico, pero dice, jo, conozco a mi vecina que le está pasando esto y veo esto, ¿no? Y a mí me toca de esta manera y a veces me sale hablar con ella, pero no sé qué hacer, ¿no? Entonces es como un entrenamiento en poner esa mirada, en poner el foco en los elementos que vamos a ir viendo en cada clase, en ver qué nos pasa a nosotras cuando se nos pone delante un caso como este, ¿no? O no sé, o mi prima, pues su bebé falleció en la semana 20 y no sé qué hacer y mi madre está que no sabe qué hacer y le está diciendo que no pasa nada porque ese bebé, ¿no? Y yo veo que eso, o sea, este tipo de cosas cotidianas las podéis traer a los casos, ¿no? De reflexión para entrenar y estar como pensando desde este enfoque y aquí no hay nada correcto o incorrecto, ¿no? No es un examen, Pilar lo decía, ¿no? No es que aciertes o no aciertes, es, bueno, pues estar en esta cosa y enriquecernos entre todas, ¿no? Que es lo que hizo un poco Cristina, es como, bueno, vamos a ver entre todas qué nos pasa con esto, qué ideas se nos ocurren, hay alguna herramienta concreta que ya conozcamos que pueda servir, ¿no? Y así vamos sumando y se va generando un cuerpo de aprendizaje conjunto, ¿no? Y de acompañamiento. Es un poco eso, así que no os preocupéis por los casos, porque siempre vamos a tener alguna experiencia cercana de todo lo que se va a ir presentando. Veo que tiene Fernanda una mano levantada. Yo creo que quiere decir algo. Si quieres, Fernanda, quítate el silencio y nos dices.
Otra Hola, Fernanda. buenos días. Ah, Yo tengo una duda, voy a compartir mi caso a ver si me pueden ayudar, ahí, a ver si alguien más también se identifica. Yo soy de México, mi objetivo es irme a vivir a España, quisiera hacer el doctorado en el cerebro materno, yo soy neuropsicóloga. Estoy buscando la manera de poder también poder estudiar los dos seminarios, tanto el seminario de que decían ahorita. Mi duda es, yo soy parte de la Red Mexicana de Salud Mental Perinatal, entonces quería saber, yo ya tomé una formación, yo tengo mi formación en un instituto aquí de México, entonces yo pensaba inscribirme a, nada más al seminario de herramientas, pero veo que si no hago primero el de fundamentos no me van a poder dar el título, ¿verdad? Quiero saber ustedes qué tan como de carga, porque mi idea es irme a estudiar una maestría en terapia cognitivo-conductual y a la par sería tomar las dos formaciones que ofrece el Instituto Europeo. Como eso sería mucha carga. yo la verdad es que no tengo ni idea de lo que supone esa maestría, pero solo oírlo estoy sudando. No lo sé, me parece que eso es como muy personal también, ¿sabes? Que en realidad depende de cómo te lo montes. Fundamentos, porque creo que hay algo de confusión, ¿no? Es una formación que es circular. Hay gente que la empieza en marzo, gente que la empieza en enero, gente que la empieza en septiembre y la puedes hacer a lo largo de los años porque no tienes un grupo de trabajo con el que tengas que estar siempre. Yo puedo hacer este año 3 seminarios, el año que viene otros y voy completando, pero esta es diferente. La de herramientas, o sea, es diferente porque requiere este grupo de trabajo a lo largo de un año, ¿no? Entonces, si la haces en distintos años, no tendrías el grupo de trabajo. Entonces, bueno, ahí hay igual dudas muy concretas que no estemos resolviendo aquí, las podéis también hacer por mail, escribir un mail, igual hay cosas muy concretas y personales de cada una que se pueden resolver mejor, si algo veis que no queda claro, ¿vale? Aquí hay una aportación que se llama su nombre aquí, Ferriba Palacio, que habla de lo que le aportó un poco fundamentos, ¿no? Como psicóloga y psicóloga clínica, y luego lo que cree que puede encontrar en herramientas, que puede estar interesante si queréis ahí leerlo. ¿Alguna más querría quitarse el micro, el silencio y hablar un poquito? Preguntar alguna cosa. Para inscribirse, que hay Camila pregunta por el link, entráis a la web y en la web, en la formación de herramientas, ahí encontráis todo para inscribiros. No hay todavía grupos de trabajo, o sea, hasta que no te inscribas, no tienes grupo. El grupo se forma después con las inscritas. En concreto, ahí Lola y María Mm, Paula hacen un trabajo ahí de sí, encaje. para que si os inscribís, cuando os inscribáis, cuando recibamos todas las inscripciones, os mandaremos un correo electrónico y ahí tendréis toda la información para meteros en el grupo de WhatsApp y nosotras luego os asignaremos los grupos. Entonces, tranquilas, primero inscribiros y en un tiempo prudencial os mandaremos el mail con toda la información y cuando tengamos todas las alumnas, pues os asignaremos a los grupos, ¿vale? No os preocupéis que ahí ya, una vez que tengamos la inscripción, nosotras os vamos dando, marcando los pasitos para que sepáis un poco cómo hacer hasta que ya estéis con vuestro grupo y ya a trabajar, a aprender y compartir, ¿vale? ¿Alguien quiere contar alguna cosita, preguntar? Ahí veo una mano levantada, una Martuki. Dale, dale, Marta. Que no sé por qué pone Martuki, porque es mi nombre informal, pero bueno, pues ya me he dado cuenta después, pues bueno, que yo tengo un poco también la misma duda. Yo ahora mismo estoy haciendo fundamentos y me pregunto si es mucho rock and roll. Yo ya he acabado las tareas de fundamentos del primer seminario y de hecho, o sea, que voy a ir a Madrid, digo, de repente digo, pues puedo ir a los dos, pero no sé muy bien si me estoy metiendo en un jardín muy floreado. Vamos, Hacer las dos formaciones a la vez. Ganas tengo, pero eso, tengo tres hijos, tengo... claro, yo creo que mira tu propia vida y decide. La experiencia de las que lo han decidido no es mala, porque realmente, o sea, te metes a que una vez al mes, no todos los meses, pero una vez al mes tienes jueves y viernes, los dos seminarios y luego la tarea, como te digo, te va a llevar más las de fundamentos que las de herramientas.
y es verdad que son 9 seminarios en vez de 12. Es una opción, meterte y decir, venga, este año me meto a saco. A muerte. La mayoría las hacemos primero un año y luego otro año. Y el segundo año como que vas más relajadilla. Pero hay opciones, o sea, hay experiencias de todo tipo, ¿eh? Y contentas, vamos. Así que lo que os decía, sí que tienes que tener el certificado de fundamentos con todas tus tareas ya para tener el certificado de herramientas. Y Eso las es lo fechas de que los menos me... seminarios, las fechas ya es- están. O sea que si entráis en la web tenéis todas las fechas y todo. Di Marta. Bueno, no, eso que el certificado me... Bueno, a ver, pues si lo tengo bien, es el saber y lo que yo me quiero llevar, la formación. Pero bueno, que le voy a dar una vuelta porque igual sí que puede ser una oportunidad o una locura, no lo sé. Me tomo unos días para pensármelo. Muy bien. Yo les quería reconocer esto de los equipos, qué padrísimo que lo están haciendo así. No lo puedo hacer ahorita porque estoy haciendo mi maestría y sería demasiado, pero sí, a mí, por ejemplo, yo estoy en México, entonces me pasó mucho que como lo hacía a horarios diferentes, la de fundamentos, y así estuve muy solita, ¿no? Y hasta, bueno, en septiembre que estuve allá con ustedes y fui a una clase de herramientas, 2 clases, pues sí, sentí como, oye, qué padre vivir este acompañamiento. Entonces, nada más como felicidades por este cambio y espero en un año poder meterme con ustedes de nuevo. Qué guay, Karen. Gracias. Hola a todas. Yo quería hacer un comentario tan solo, decir que me ha encantado escuchar a Cristina porque me siento muy identificada con ella. Yo tampoco soy psicóloga, la mayoría sois psicólogas y al principio cuando vi que la mayoría eran psicólogas, pues me sentí un poquito el patito feo, ¿no? O sea, una cosa rara porque dirás, bueno, ¿y aquí qué vas a aportar tú? O que te vas a aprender muchas cosas, pero te vas a sentir un poco fuera de lugar. Estoy haciendo fundamentos ahora y bueno, ya me he apuntado que el año que viene me toca herramientas, sí o sí. Este año lo veo bastante difícil porque estoy haciendo 2 formaciones más a título de profesional para mí, entonces, pues no. Además es que el otro día lo comentaba con una compañera, digo, necesito un año sabático solo para leer los libros y leer los artículos y visionar documentos y películas, porque es que si solo he hecho un seminario y ya tengo 2 páginas llenas de recomendaciones, es imposible, o sea, no puedo absorber tanta cosa, ¿no? Pero que va muy bien esta flexibilidad que dais porque nos permite, pues eso, a alcanzar, llegar a muchos sitios y también la flexibilidad de que deis, bueno, que acojáis también a otros profesionales sanitarios que no somos psicólogos, pero que también trabajamos con maternidades porque eso también da sentido a ese ecosistema, a esa intervención, ¿no? A ese acompañamiento ecosistémico, porque si solo fuéramos psicólogos todos, pues ahí faltarían patas, ¿no? Entonces, pues súper agradecida y poco a poco. Gracias. ¿Dónde estás tú? Yo estoy en La Garriga, cerca de Barcelona, aquí en España. Muy bien. No lo Sí, he pues dicho, pero soy logopeda neonatal y asesora de lactancia. Entonces, maternidades y bebés veo a diario, sí. Y ahora, como ya he dicho cositas de duelo, porque no es la primera formación que hago de duelo, justo ayer me llamó una mamá, pues que está de 8 semanas ya y bueno, se le ha muerto el bebé. Entonces, que tenía muchísimas dudas porque le han dado la opción de, bueno, pues de farmacológica, ¿no? Pero ella no lo tiene claro. Entonces, bueno, estuvimos charlando un rato y tal, y bueno, pues ahí estamos, a ver qué tal. O sea pues que. muchas gracias por compartir todo esto, porque es verdad, ¿eh? Es verdad que agradecemos muchísimo que en esta formación haya personas de distintas profesiones y de distintos lugares y de distintas miradas, porque realmente lo veréis cuando veáis los seminarios, ¿no? El diálogo con las alumnas es súper interesante y en el aula virtual ni te cuento, eso es una maravilla. Y claro, es verdad, yo estuve años revisando presentaciones, bibliografía, leyendo libros de la formación que había hecho, o sea, que yo la hice hace más de 10 años, ¿no? O 10 años. Entonces,
eh, eso es así, pero tampoco hay que querer hacerlo todo perfecto, porque si no, no haces nada. Entonces, voy a hacer lo que pueda, voy a entregar las tareas y ya seguiré leyendo, ¿no? Yo me he propuesto leerme un libro cada mes, porque si no, no me da la vida. Bueno, fenómeno. ¿Qué más? ¿Tenéis alguna cosita más por ahí? Y quiero hacer una pregunta. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Les hablo desde Paraguay. No sé si conocen. Bastante Está en lejos. todos los Quería, lugares. sí, quería comentarles que yo tuve la oportunidad en el 2023 de empezar el seminario. Por eso estoy con tantas preguntas. Incluso pude irme a una clase presencial. Viví en Barcelona, hice un máster en otra cosa, en psicología. Yo soy psicóloga, pero en educación para niños. Bueno, y mi psicóloga me dijo, esto es lo que vos tenés que hacer. A mi psicóloga le salió la propaganda del seminario y como yo estaba en Barcelona, pude irme a una presencial. Luego volví a mi país porque se acabó mi maestría y no pude terminar porque volví a empezar a trabajar y tuve unas cuestiones personales que no me permitieron poder terminar las tareas y no tener el certificado. Pero hoy en día trabajo como psicóloga perinatal, pude hacer otro curso que me certificó de Argentina y me quedé con las ganas de poder hacer, volver a hacer, aunque sean repetidas algunas clases. Entonces, es por eso que estoy tan insistente con ciertas preguntas, ¿verdad? Y a las que nos animaron, yo aprendí muchísimo. Hasta ahora me acuerdo, y me acuerdo en sesiones, porque yo todavía no soy mamá, me encantaría hacerlo en un futuro. Y me acuerdo que en la clase que me fui presencial le dije a Ivonne, Ivonne puede ser, no me falla la Ivone, memoria, sí. y a Ivonne le Ivone. dije, ¿quién se va a ir a consultar conmigo si yo no soy mamá? Le dije. Fue mi pregunta súper inconsciente, por muchísimo miedo, ¿verdad? Y ella me miró y me dijo, me acuerdo que me miró y me dijo, ¿vos crees en Dios? Y yo dije, ¿qué tiene que ver Dios en la respuesta? Sí creo, le dije. ¿Y conversás con sacerdotes? Sí. ¿Y conversás con los sacerdotes de matrimonio y de tu relación en pareja? Sí, le dije. Y me dice, bueno, ¿y ellos están casados? No. Y me dijo, ¿y conoces a los abogados que hacen divorcios? Y justo por coincidencia mi papá es abogado civil, se le dice en Paraguay, y hace divorcios. Sí, le digo entonces, ¿verdad? Y me dice, ¿y tu papá está, o sea, no me dice tu papá, y esos abogados están todos divorciados? Me dice, justo es mi papá. Y yo no. Le digo, vivo con uno y está felizmente casado hace 35 años. Y me dice, bueno, y es así mismo. Serás mamá si quieres ser, si no, no, ¿verdad? Y es algo que yo me repito día a día en mi práctica porque hoy en día, como me desempeño como psicóloga perinatal sin ser mamá todavía y nada, les insto a que realmente yo aprendí muchísimo. Teniendo solo una presencial, las otras me levantaba con las horas de diferencia, que hay muchísimas desde mis países hasta España, ¿verdad? Pero bueno, así que feliz. Y mi pregunta es, feliz de poder volver a tener el tiempo y de poder volver a hacer y esta vez ya terminar bien. Es que comentaron que si nos inscribimos antes del 11 de febrero, creo que era, hay un descuento. A mí me sale, por ser mi país, algo como 1.200 y cola de euros. Eso ya es con el descuento si me inscribo ahora. No te escucho, Pilar. Creo que está apagado tu micrófono. Perdona, vamos a dejar que esta la conteste Paloma, porque es la que controla más de eso, que es la que está contestándoos a través del aula. Yo creo que Hola a todas, estoy ahí escondida. estás ahí. Hola, Palomita. Gracias. Hola Camila, pues a ver, actualmente hay un descuento hasta el 11 de febrero que se aplica directamente en la web, ¿vale? Cuando eliges país, se Ujú. aplica tanto el descuento de antes del 11 de febrero, que son los precios de 2025, porque en 2026 sube el precio de la formación, y a la Sí, vez se aplica el descuento por formación única, que es del 10%. O sea, son como una suma de descuentos, claro. pero se aplican directamente todos, ¿vale? O sea que Actualmente. genial. El Sí, monto que me sale acá en el carrito, en la es web, el es el final. monto que es del curso. Eso es. Genial. Actualmente se aplica, o sea, directamente se aplica. Cuando eliges tu país de donde vives, se aplica tanto el de formación única, si has elegido formato de formación única, que tiene diferente Sí. precio, ir pagando mes a mes, que Ujú. hay una diferencia como del 6% o algo así en el precio. Si se paga del tirón, o sea, si pagas la formación completa, tiene un precio, así la pagas mes a mes, ¿vale? No es mucha la diferencia, pero sí que existe. Entonces, si actualmente coges en el carrito la formación antes del 11 de febrero, se aplica la formación única si es la elección, el país donde vives, donde resides, que se marca, ¿vale? Y el precio de lanzamiento de antes del 11 de febrero.
Genial, ¿vale? muchísimas gracias. ¿Entiende, no? Súper, súper, gracias. Nada, a ti Gracias, por preguntar. Camila. Mira, ya estamos llegando a la hora, pero sí que hay una cosita que no hemos comentado y que me gustaría comentar, aunque, bueno, pues igual no es súper importante, pero a mí me encanta. O sea, a mí me encanta veros las caras, este ratito de interacción, que una cuenta su experiencia fue así, a mí me está costando esto. Entonces, para las que no venís en presencial y que lo hacéis en streaming o en diferido, también tenemos un pequeño espacio para vernos las caras, que es un encuentro por Zoom. Hacemos 4 a lo largo de la formación, ponemos como 4 fechas que están desde el inicio puestas para que os podáis organizar una horita, pero claro, para poderos escuchar, que hay gente que sabemos que os levantáis a las tantas de la mañana o que estáis trabajando por la mañana, lo solemos hacer a un horario tardío de España para que vosotras ya no estéis durmiendo, las que estáis en América, ¿no? Entonces, bueno, pues 4 veces a lo largo de la formación nos reunimos por Zoom, nos vemos las caras y charlamos de cómo lo estáis llevando, de casitos, de lo que os apetezca. Bueno, yo no sé si hay alguna cosita más, alguien que quiera decir alguna cosilla más. Si no, pues nos vamos a despedir. Muchas gracias por este rato, por todas vuestras preguntas. Cualquier cosa nos seguís escribiendo también por email para seguir respondiendo dudas y espero veros este Mira, año u hay otro. una pregunta de Jorge Iván, no sé si cabe Dale, o... Jorge, venga, rapidito, sí, sí, vamos a darle pie. Buenas para todas, de acá desde Colombia. Yo soy médico generalista y me he dedicado 35 años en los pueblos originarios, entonces soy partero ancestral y he trabajado la maternidad, el área de maternidad y crianza y me ha fascinado, me ha apasionado todo lo del el parto vertical, es mi especialidad. Ahora estoy en plan de viajar a España para residente y porque mi familia está allá. Entonces, pues como les contaba, me apasiona todo esto y quiero aportar también y complementar, integrar mi experiencia con lo de ustedes. Para mí todo me llega porque lo he practicado con las parteras ancestrales. Toda la partería ancestral me ha dado la posibilidad de poder aplicar estos conocimientos que vengo con ustedes hace muchos años, desde apoyos áreas, desde muchos años que sigo a Ivone. Y entonces si quisiera, al llegar a España, poder tener contacto con ustedes para poder continuar o continuar no, sino poder abrirme ya a las formaciones con ustedes. Y ahora que están hablando de herramientas, me parece maravilloso porque yo también soy psicólogo transpersonal en Chile, pero lo de ustedes es algo muy orientado hacia el campo de lo perinatal y yo quiero entonces eh, poder tener esta oportunidad, esta posibilidad de estar con ustedes allá en España, eh, presencial, en lo posible contactar con ustedes. Me inquieta es como yo voy a estar nuevo allá, cómo va a ser mi campo de práctica, no conozco. Entonces, siento que a través de ustedes puedo conectarme ya con él y poder tener esta práctica de las maternidades y la infancia temprana. Bueno, eh, encantado siempre de seguirlos a ustedes. Me siento pues como raro porque el único varón dentro de toda esta gama de, de mujeres, ¿cierto? Bueno, Gracias, Jorge. La verdad que sí que sueléis ser poquitos, siempre hay alguno, pero poquitos hombres en las formaciones, lo cual, bueno, pues no deja de ser un reto, ¿no? Llegar también a los padres y a los profesionales en todo esto de la maternidad, la paternidad y la perinatalidad. Nos encantará verte presencial en algún seminario, charlar y, bueno, pues hacer red, ¿no? Cuando llegues y estés por España. Pues gracias a todas y hasta pronto. Que tengáis buen día o buena noche. Gracias, muchas Paloma, gracias. Adiós. por el apoyo, y Lola y Cristina. Chao, chao. Adiós.